interrupciones. Allá hay alguien que se ha conectado, es el hermano Pedro Guillermo Shalom, José. Bienvenidos, son hermanos nuevos que se han ido agregando allí en el Facebook. Y aquí estamos todos para estudiar. Hoy tenemos una haftará muy interesante que tiene que ver con el profeta Obadyahu. Nombre bastante extraño, ¿no? Vamos a ir viendo esos detalles como siempre. Es un profeta que hasta ahora no hemos estudiado y por lo tanto hay que presentarlo, ¿no? Bien, lo que en castellano hemos llamado toda la vida como Abdías, ¿ya? Abdías. En hebreo tiene un nombre un poco difícil a veces de pronunciar. Obadyahu. Obadyahu. ¿Ok? Obadyahu. Así es como se pronuncia Abdías en hebreo. Obadyahu. ¿Ok? Bien, ¿qué significa Obadyahu? Obadyahu en hebreo tiene las raíces de siervo más el nombre de Dios que es Yah o Yahu al final. Y eso aprovecho para todos los que vayan a ver el vídeo de que estandarizado. Acuérdense que Yah solamente puede ser usado al final. Yah o Yahu. Pero no se puede decir Yahushua ni Yahshua. Porque Yah o Yahu en hebreo es un sufijo. Va siempre al final. Nunca se puede usar al principio. Como en este caso, Obadyahu. Entonces está significando siervo de Yah, siervo de Yahu, o sea, siervo de Dios. ¿Ok? Siervo de Dios. Obadyahu equivale, curiosamente, a este famosísimo nombre árabe que es Abdullah o Abdallah. Abdullah o Abdallah. Porque en árabe, Abdullah o Abdallah significa eso, siervo de Dios. Abd, la raíz Abd, es siervo, como Ebed, Abd, Abba, Abdul, perdón, Abdul y Abdallah. ¿Ok? Abdul y Abdallah. Así que por ese lado, adelante hermano. Gracias. Entonces por ese lado, podemos ya imaginarnos que algunos judíos que han vivido en Irak, en países árabes, no han tenido problema en llamarse Abdullah o Abdallah, porque para ellos están pensando en Obadyahu. El famoso rabino del siglo IX, que se llama Saadia Gaon, por ejemplo, Saadia Gaon tiene su equivalente en árabe y va a tener que ver con la palabra Allah también. Ok, ya por ese lado hemos conocido el nombre del profeta. Bien, ¿puedo borrar? ¿Sí? Vale. Entonces, Obadyahu, siervo de Yah. Igual que como nos pasó con el profeta Malachi o Malaquías, ¿recuerdan? Que lo estudiamos en un momento. No se sabe con certeza a qué periodo pertenece este profeta. No se sabe. Es un solo capítulo, tiene 21 versículos, ¿verdad? Y no se sabe, no da dato de nombres, de reyes, de nada. Es una profecía que se escribió allí y que está dirigida específicamente a Edom. Por lo tanto, hay que recordar un poquito acerca de Edom. Y de eso se va a tratar en buena manera lo que vamos a hablar hoy. Porque resulta que nos tenemos que remontar a Génesis. Sabemos ya que Isaac tiene dos hijos con Rivka. Uno se llama Esab y el otro se llama Jacob. En la haftará anterior estuvimos hablando a Jacob amé, ¿se acuerdan? A Esab no lo amé. Y todo esto viene un desarrollo interesantísimo. Y habíamos ya adelantado en la haftará anterior, y me alegra porque la podemos concatenar, que Jacob fue el objeto del amor de Dios, de su pacto, de su promesa, de todas las cosas. Y que por lo tanto Esab no era parte de esa promesa, no era parte del pacto o significaba estar por fuera. Y por eso habíamos visto que Esab en hebreo, que es Esaú, fue llamado Edom. Y hay dos razones por las que se le pudo haber llamado Edom. La primera, que es inmediatamente cuando él nace, dice que salió todo rojizo. Admoni, dice que era rojizo, era pelirrojo cuando nació. ¿De acuerdo? Pero más adelante
eso como que estaría enfatizado, marcado desde el pensamiento de Dios, porque resulta que cuando ya está de unos 40 años, viene y se produce este evento en el que él negocia o desprecia la primogenitura. ¿De acuerdo? Dice que por un plato de lentejas estoy cansado, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y eso lo trata también en la Torá, ¿no? ¿Para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? O sea que él está concentrado en ver la primogenitura traducida en materiales, en bienes materiales. Y no le importa nada los planes de Dios a largo plazo. Y de hecho, como lo enseñamos el año pasado en la Parashá, la gente está acostumbrada a decir que Jacob se robó la bendición o que engañó y obtuvo la bendición con un engaño. No es verdad. No es verdad. De hecho, Jacob se fue y no disfrutó la parte material de la bendición, porque el que se quedó en la casa fue Esaú. Así que, ¿qué se llevó Jacob? No se llevó nada. ¿Se llevó qué cosa? El plan de salvación de Dios. Eso sí que se lo llevó. El resto de las cosas materiales las dejó allá, en su tierra, y se fue huyendo a Babilonia. La heredó esa. Entonces, ¿quién las heredó? ¿Quién las gozó? ¿Quién las tuvo? Como dijo el Mesías, ya tuvo su recompensa. Eso es lo que quería, ya lo tuvo, ¿ya? Pero Jacob se quedó entonces con el pacto, las promesas, con la esperanza y con Dios en el mundo, ¿ya? Y de ahí entonces que Esaf se ha llamado Edom, y resulta que Edom en hebreo se escribe igualito, con las mismas letras que la palabra Adam. ¿Ven? Edom, Adam. Ahí está. Edom, Adam. De manera que espiritualmente hablar de Edom es hablar de Adán, es decir, la humanidad, el hombre sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el marco en el que vamos a poder entender esta profecía que vamos a ver. Porque si no fuésemos, y ahora vamos a hacer una especie de trasfondo histórico para que veamos que no puede ser tan literal como algunos piensan, porque resulta que vamos a la historia. Bueno, ¿qué pasó con Edom, con Esaú, después que se separó de Jacob? La escritura no dice más nada al respecto. La escritura dice que Esaú se fue por su camino y Jacob corrió por su camino. Dime. ¿Esaf qué significa? Esaf no se sabe exactamente qué significa. Hay teorías que sugieren que puede significar como el peludo, como Sear, pero al revés. Y en el caso hay unos que sugieren que viene como el participio del verbo asá, que sería hacer, y azui sería como hecho, o sea, como terminado, por el hecho de que salió más velludo y todo. Eso se le computaría como una característica de haber salido más completo, ¿ya? Pero no está definido, dígame. Desde este punto de vista que estamos viendo, realmente ya desde antes de nacer, la promesa ya había dicho Dios que iba a estar era sobre Jacob. Bueno, eso lo revisamos nosotros porque eso podía explicar la ambigüedad de por qué Isaac tomó la decisión de pretender bendecir a Esaf. Porque cuando estaba en el vientre de Dios la profecía, dice, hay dos naciones, hay dos pueblos que van a ser separados, y al final agrega, Rab Ya'abot Sa'ir, ¿se acuerdan? Que es el abundante o el mayor servirá pequeño, que eso se ha traducido normalmente como el mayor servirá al menor, pero no es así tan definitivo en hebreo. En hebreo no está tan definido como se pretende poner en castellano. En hebreo lo que está diciendo es, el abundante servirá menor. No dice al menor, sino menor. Y eso sugiere que ese menor del que está hablando ahí es el Mesías. Ese abundante, el que es abundante, el que es el grande, va a servir como el menor, es decir, está hablando del Mesías. Eso puede explicar por qué Isaac no tuvo tan claro a quién debía bendecir, porque la profecía en sí misma es enigmática. Dice, Rab Ya'abot Sa'ir, el abundante servirá menor. Tú te quedas pensando, bueno, puede ser que Esaú va a servir con modestia, va a servir con mansedumbre, etc. ¿Ya? Pero no define que el mayor servirá al menor, así tal cual como está en castellano. No define, no lo como define. en Isaías No lo define. 29. ¿Ya?
no está definido en hebreo como pretende parecer en castellano. ¿Ok? Entonces por eso tú te explicas esa ambigüedad, ¿no? Bueno, ¿por qué Isaac entonces, o fue que Rivka nunca le contó a Isaac lo que Dios le había dicho? Eso es como extraño, ¿no? Pero aquí está pasando lo mismo de interpretar como pasó con Abraham y Sara. En ese caso fue Abraham el que escuchó la palabra de Dios, se la dijo a Sara y Sara sale interpretando. No, habrá querido decir que es que te juntes con la sierva y el hijo que tengas con ella es como si fuera mío. O sea, interpretaciones humanas. Entonces cuando dice ¿Ya? el abundante será... Servirá. Rav Ya'abod Tzahir significa el abundante servirá menor. Tú te quedas pensando, porque no son las palabras que se utilizan en hebreo para hablar de mayor y menor. En hebreo solemos usar Gadol y Katán, pero ahí no sale ninguna de las dos. Sale Rav Ya'abod Tzahir. Y esta palabra Tzahir es la que aparece luego allá en Miqueas, capítulo 5, cuando dice: tú, Beit-Lehem Efrat, el pequeño, el Tzahir, para estar entre los maestros de Yehudá, de ti saldrá para mí siendo Moshe en Israel. O sea, el compositor de parábolas. ¿Ya? Esa misma palabra Tzahir sale allá en Génesis y no aparece en el resto de la Biblia asociada a ningún otro personaje sino al Mesías finalmente en esta profecía de Miqueas. Entonces tú te quedas, wow, semejante conexión. Con razón entonces el Mesías le dice: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ellos dicen: no, el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy como el que sirve. O sea que el mayor vino a servir como menor. ¿Ya? A servir Como menor. Claro. ¿Está claro? Siendo el Mashiach el mayor, el Rav, porque la palabra Rav es interesantísima. Abundante. Es abundante, pero ya en la época de Mashiach estaba significando maestro, rabino, ¿te acuerdas? Y Pega hace un juego de palabras hermosísimo, porque está diciendo: yo soy vuestro maestro, vuestro Rav, y estoy sirviendo como un sabir, ¿ya? Como un pequeño del pueblo. En ese contexto, Yahvó en esa época era... Yahvot, servir. Yahvot es servir. Pero el contexto era rabínico, era más de abundante. No, o sea, estamos hablando de la palabra, el verbo Yahvot es servir. La palabra Rav en Génesis no está adscrita a la idea de rabino. Ojo, en Génesis no tiene nada que ver porque los rabinos no existían en esa época. Pero la palabra Rav, que es abundante, es la misma que en la época de Jesús se utilizó para llamar a los maestros de Israel. Y fíjense que en Mateo, en 4, que es, traducen rabí, que quiere decir maestro. Es una aproximación lingüística, porque obviamente en la mente griega, Rav no significa maestro, pero toca decir algo, toca hacerte una aproximación. Pero Rav es el maestro, su abundancia, su excelencia. Aquí en castellano decimos su excelencia, ¿sí o no? ¿Cómo decimos? Su honorable, su señoría, su no sé qué. En hebreo decimos es su abundancia, porque tiene mucho conocimiento, porque tiene mucha virtud, lo que sea. Y Mashiach pone el ejemplo: ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el Rav? ¿Ya? Y sin embargo vengo a servir como el sabio. ¿Ya? Está clarísimo, ¿no? Dice: os he dado ejemplo. Os he dado ejemplo. Así que bien, ya entendemos por qué Isaac pudo haber confundido o decidido bendecir a Esaú, pero era su interpretación de lo que Dios había dicho. No porque Dios hubiese sido enfático e Isaac iba a ir entonces en contra de lo que Dios había dicho. Porque usted da la impresión de que fuera así. Da la impresión en castellano que fuera así, ¿verdad? Oye, pero si Dios dijo que el mayor servirá al menor, ¿por qué va a bendecir al mayor? No, es que ahí no está hablando de ¿Qué eso. va a bendecir? Ah, bueno, sí. Claro, porque lo va a bendecir a él si es lo contrario. Ya. Pero fíjense que las historias tienen otros ángulos en hebreo. ¿Sí quedó claro entonces? Lo que dice en Génesis, repito, antes de que nacieran, era una profecía enigmática que ahora sabemos que tiene más conectividad con el Mesías que con los propios Jacob o Esaú. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Vale. Entonces, Esaú, donde íbamos, ¿qué pasó con Esaú después de haberse reencontrado con Jacob? Dice, y habíamos quedado por allí, que Esaú cogió para el monte de Shinar y Jacob siguió por su camino.
¿verdad? ¿A dónde fueron a dar? Vamos al mapa. Vamos al mapa. ¿A dónde fueron a dar o dónde quedó habitando Esaú? Vamos al mapa de Israel otra vez, como siempre lo hemos estado haciendo. Ya no lo tenemos que haber aprendido de tanto repetirlo. ¿Ya? No lo sé de memoria. Exactamente. Entonces, en la época bíblica, Esaú quedó habitando en esta zona. ¿Ok? En la época bíblica, antigua. En la época del segundo templo quedó habitando aquí, en los límites con Judea. Por eso a este territorio fue el que se le llamó Idumea. ¿De acuerdo? Idumea. ¿Por qué? Ahora no hay por qué se llamó Idumea. Entonces, si están por acá encontrándose, supongamos, aquí se ha encontrado en el torrente de Yabok. Acuérdense que fue donde peleó Jacob con Elish. ¿Se acuerdan? Ese torrente de Yabok está ubicado aquí justo, es un afluente del río Jordán, un arroyito que lo alimenta allí. Y por aquí está la entrada a Israel. Habíamos visto que podía haber llegado a Shiloh o a Shechem. De hecho creo que llegó fue a Shechem, donde pasó lo de Dina y todo lo demás. Vamos a suponer que llegó a Shechem aquí. Y aquí luego bajó a Beit-El, que fue donde ya Dios lo bendijo y todo lo demás. Aquí estaba Beit-El. Vamos a decir que se asentó aquí y ahí ocurre luego la historia de Yosef para el norte, ya, todo lo demás. Y Esaú por su parte, desde este punto de encuentro aquí, vamos a suponer que fue ahí el encuentro, él se viene para el sur y se asenta allí, en esta zona. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos lo que pasó con la familia de Jacob. Viene el tema de Yosef. Yosef se va para Egipto luego porque los hermanos lo traicionan, lo bajan por aquí a Egipto. Jacob se queda allí, baja también por aquí a Egipto luego a la comida. Y Esab está allí. Esab está allí. El monte Seir. Monte Seir. Seir significa el macho cabrío. Y es una de las palabras que se utilizó para referirse a los demonios también. Entonces, el monte del macho cabrío, el monte de los demonios, póngale la firma. ¿Ya? El monte de Esab. ¿Ya? Entonces, fíjense, Esaú, Adán, los demonios, los machos cabríos, etc. Una serie de ideas que se van conectando. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasa todo este tiempo, Jacob regresa, los hijos de Israel entran, acuérdense que salen de Egipto, pasan por aquí, no se meten con Esaú. Acuérdense. Pero Esaú está dentro de la tierra. ¿No? Sí, claro, está dentro. No, es que el territorio bíblico de Israel no contempla el límite de Esaú. El territorio de Israel, como yo lo dibujé en el mapa anterior, tiene más o menos esta configuración y no toca. O sea, hay una curva ahí. Claro, hay una curva. Todo este terreno de acá en realidad no es de Israel. Lo que hoy tiene el Estado de Israel aquí en el Negev no es de Israel, bíblicamente. Ni la ciudad de Eilat, ni nada de esas cosas. El territorio que Dios le dio a Moisés fue aquí, sin tocar el límite de Saúl. Porque él le dijo, oye, no, al edomita no lo vas a oprimir porque es tu hermano, déjalo quieto, etc. ¿Ya? O sea, el límite de Saúl estuvo allí. Siempre. Entonces el Estado de Israel hoy conquistó todo eso, bueno, ya eso es otra historia, totalmente distinta. Pero bíblicamente Judea o el territorio de la tribu de Judá llegaba hasta ahí. Las 12 tribus. Sí, las 12 tribus, dime. ¿Y dónde están en la actualidad los edomitas? Ahí vamos, para allá vamos. Resulta que íbamos a llegar hasta... ¿Y la franja de Gaza entonces por qué no? La franja de Gaza está aquí. No, tampoco es territorio de Israel. La franja de Gaza queda aquí. Opuesto. ¿Ya? Está por fuera. ¿Me explico? Está por fuera el territorio bíblico. Simeón, acuérdense que en la clase pasada habíamos dicho que era como un enclave. ¿Se acuerdan? El enclave de Simeón que se había aliado con los del norte y todo. Bueno, nada de eso tocaba ni a Idumea, ni a Gaza, ni nada de esas cosas. Eso hay que ser muy claro y franco. Que el Estado de Israel ha conquistado todo esto y llegar hasta acá, eso es otra historia totalmente diferente. Bien, pero ¿a dónde o qué fue de Edom? ¿Qué pasó con Edom? Los hijos de Israel pasan los años de esclavitud, que no fueron más de 200 años. Edom sigue ahí. Regresan a la tierra de Israel, los israelitas entran por aquí prácticamente por donde entró Jacob al principio. Se dan la vuelta así
¿ya? Y entran por aquí por Jericó, ¿se acuerdan? Listo, entran y Edom sigue allí. Edom sigue allí. Luego Edom fue evolucionando y acuérdense que Esaf tuvo 12 príncipes. Vamos a leer eso en Génesis 36. En Génesis 36 está técnicamente la última descripción así antigua de los edomitas. Vamos a ver en Génesis 36 lo que dice. Vamos a ver. Sí, miren lo que dice. Estos son los pactos 36. de Esaf. Disculpa, 36. 36.1. Estos son los pactos de Esaf, quien es Edom. Y ahí está. Aquí te son las generaciones. Bueno, pactos, los nacidos. Esaf tomó ¿Parto? partos, Parto. partos, nacimientos. Ya. Dice el 2, Esaf tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, ¿se dan cuenta? De los cananeos. A Adá bat Elón, el eteo, y a Aholibamá bat Aná, hija de Ziboón Hagibi, el hebeo, y a Bosmat, hija de Ishmael, ¿ya? O sea, de su otro lado, ¿no? Del tío, de su tío prácticamente, hermana de Nebayot. Y parió Adá a Esaf, a Elifaz, a Bosmat, y parió a Reuel, y a Aholibamá parió a Yeush, y a Yalam, y a Korah. Estos son los hijos de Esaf que le fueron paridos en la tierra de Canaán. Y tomó Esaf sus mujeres y a sus hijos, y a sus hijas, y a todas las personas, los nefesh, de su casa, los pescuezos, y a su adquisición, y a toda su bestia, y a toda su adquisición que había poseído en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra, al rostro de Jacob su hermano. Así dice literalmente, del rostro de Jacob su hermano. Porque la posesión de ellos era abundante, de habitar juntos, y no podía la tierra de las habitaciones de ellos soportarlos a ambos a causa de las posesiones. Y habitó Esaf en el monte de ¿qué? De Seir. Ahí está. Esaf es Edom. Ya. De allí prácticamente no te dice más nada. Entonces, ¿qué dice a continuación? Estos son los pactos de Esaf, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaf: Elifaz ben Adá, mujer de Esaf; Reuel, hijo de Bosmat, mujer de Esaf. Y fueron los hijos de Elifaz, y ahí te dan toda la genealogía. Toda la genealogía, ¿verdad? Llama la atención, por ejemplo, que aquí se menciona este Elifaz, y miren a dónde termina el asunto. Dice, Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaf; hijo de Bosmat, mujer de Esaf. Dice, en el 11. Y fueron los hijos de Elifaz, Teimán. Teimán es lo que hoy se conoce como el Yemen. Está al sur de la península arábiga. Y lo curioso, ojo, presten mucha atención porque esto nos abre todo un entendimiento de la escritura. Haciendo un mapa un poco más pequeño, a escala, supongamos que aquí está la tierra de Israel, está el filo de navaja que ven aquí, azul. Supongamos que esta es la tierra de Israel que hoy conocemos, ¿ya? El Yemen queda por aquí, el Teimán. Resulta que para acá fueron a dar los hijos de Esaf. Muchas veces en la escritura el Teimán se ha traducido simplemente como el sur. Y resulta que el profeta Habacuc dice que Hashem volverá desde el Teimán, desde aquí, ¿ya? Y eso vamos a ver que es un desarrollo histórico interesante, porque hasta allá fueron a dar hijos de Israel, judíos, emigraron desde Judá hasta el Teimán y están allí hasta el día de hoy, que son los famosos judíos yemenitas, ¿ya? Y conservan una forma muy particular de hablar el hebreo que se dice que es la más antigua, ¿ya? Eso es un punto interesantísimo allá, pero no lo va, ¿sí? ¿Los judíos son descendientes de Esaf? No, son judíos que emigraron allá cuando se complicaron las cosas, digamos, con el reino, se dividió el reino, etcétera. Muchos no estuvieron de acuerdo con lo que pasaba en Judea y se fueron para allá, y así sucesivamente. Pero no vamos a ampliar mucho ya sobre eso. Dice que, y fueron los hijos de Elifaz, Teimán, Omar, Tzfo, y Gatam y Kenaz. Fíjense que este Kenaz puede ser el futuro origen de lo que sería también el pueblo de Caleb.
que era Kenizzi, ¿ya? Dice, y Timna era la concubina de Elifaz, hijo de Saf, y parió Elifaz, ¿a quién? Amalek. Los amalecitas. Nada más y nada menos que los amalecitas, ¿ya? Los acérrimos enemigos de Israel, ¿ya? ¿Qué pasó? Acuérdense que Amalek es que cuando van por aquí por la tierra para regresar, los hijos de Israel querían meterse por aquí y Amalek le salió al encuentro y dice, no, por aquí no vas a pasar. ¿Y qué salió? Le salió a la retaguardia y los atacó y todo lo demás, y quedó casada una contienda entre Dios y Amalek hasta el final de los tiempos. De por vida. De por vida. Pero eso tiene una implicación espiritual más allá de ese evento como tan pequeño. Esa es la pregunta, Pudiéramos hermano, decir. ¿por qué siendo prácticamente sobrino Amalek, sobrino de Sí. ese odio tan profundo? Claro, ahí está. Y fíjense ustedes que a pesar de todo, a pesar de que, como dijimos ahorita, Esaú fue el que disfrutó los bienes de su padre, a pesar de que además cuando Jacob regresa 20 años después, le manda 3 cargamentos de animales y le paga prácticamente y le hace una ofrenda para reconciliarlo y todo lo demás, y aún así como que quedó el odio ahí marcado, quedó una rasquiña inexplicable, ¿ya? Entre Esab y su descendencia y Jacob y su descendencia. Cuando los hijos de Israel van de regreso a la tierra, intentan pasar por aquí, por Amalek, y no los dejó. Y al contrario, les salió a la retaguardia y los quiso atacar y todo lo demás. Que eso habla el libro de Éxodo. ¿De acuerdo? Bien. Sí, diga. Una pregunta, ¿dónde queda ahí entonces Amón y Moab? Amón y Moab quedan más acá. Quedan aquí justo, un territorio que ocuparon después y aquí adentro. ¿Ya? Que son los midianitas con los moabitas que se habían confederado. Ya ellos están acá, son el último territorio que van a conquistar, que van a atravesar y todo, pero acá es donde está Edom y Esaú. ¿Ok? Bien. Entonces vemos acá que Esab es el origen de Amalek, y Amalek queda matriculado delante de Dios con una contienda que se va a resolver hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Hasta el final de los tiempos. Pero aquí viene lo curioso, que es donde yo les digo que no, la cosa no se trata solo de lo literal. Resulta que con el tiempo, listo, los hijos de Israel regresan, entran a la tierra, la conquistan, todo lo demás, hasta donde Dios les dijo, y les dijo, no te metas con Esaú, déjalo ahí tranquilo, no vas a conquistar su territorio. Yo le di esa montaña a él. Pero ojo, que eso no se va a quedar así, ¿ya? Y de eso es que habla esta profecía. Con el tiempo pasan las guerras, vienen los asirios, se llevan a las tribus del norte, se queda solo Yehudá, viene la época de Alejandro Magno que estuvimos viendo ayer en Apocalipsis, vienen los Seleucidas, todo lo demás. Cuando vienen los Seleucidas, Idumea o Edom es helenizada por completo. Y hasta esa época, es decir, siglo II, siglo III antes de Cristo, Edom dejó de existir como etnia o como pueblo ancestral. Le ocurrió lo mismo a Israel. Es correcto. Edom dejó de existir como etnia, es decir, con lengua o cultura propia. Fue asimilada a los griegos. ¿De acuerdo? Y de allí que, por ejemplo, Herodes tenía, creo que su madre era Idumea. Si mal no recuerdo, me perdonarán si me equivoco, pero creo que recuerdo que la madre de Herodes, el rey Herodes, era Idumea. Porque resulta que en esta época difícil de los macabeos, de la era Hashmonea, muchos judíos, acuérdense que fueron renegados, es decir, que se helenizaron. Y muchos de los judíos que estaban en Yehudá, en la provincia de Judea, se fueron con los idumeos. Se aliaron con los idumeos descaradamente. Como estaban aquí al sur, les quedaba más fácil y listo, se armó una sola melcocha allí con ellos. Judíos con idumeos y con griegos, todos revueltos ahí juntos. ¿Ya? Eso quedó como un pegoste ahí. ¿De acuerdo? Bien, pasó la historia, vienen los romanos los conquistan todo, echan a los judíos y sin embargo quedan aquí los idumeos
y de allí probablemente es que haya salido más adelante el hoy pretendido llamado pueblo palestino, porque resulta que los romanos rebautizaron a Israel, a la tierra de Judá, y la llamaron Filistia o Filistia, de donde viene palestino, ¿de acuerdo? Ya a Jerusalén le pusieron Elia Capitalina, ¿de acuerdo? Entonces los idumeos finalmente fueron los que comenzaron a conquistar este territorio. Claro que ya no son visualmente idumeos, hoy pueden ser palestinos, pueden ser árabes o puede ser cualquier otra cosa, pero vamos más allá de esa parte étnica, como lo mencionaba ahora, porque sería imposible determinar hoy si los palestinos son idumeos. Hombre, que está la gran posibilidad que sí, vaya y venga, ¿ya? Pero lo que debemos concentrarnos es que Dios desde tiempos antiguos delimitó que esta montaña se la dejasen tranquila. Dios, déjenme esta montaña tranquila y no me la toquen. Ustedes conquisten su territorio, vivan allí y esa montaña me la dejan a mí. Que eso va para el final, que eso lo vamos a dejar al final. Y ahí es donde vamos a entrar a estudiar, ahora sí, la Haftarah. Como en el colegio, al final nos arreglamos. Es correcto. ¿Se ha quedado claro entonces el contexto? ¿Sí? Dígame, hermano. En la historia esta también, Dios dijo que a Amón tampoco lo tocaran ni a Moab, ¿verdad? Ajá. Sí. Es decir, de su territorio, Ajá. ahí tranquilo. Bien. ¿Qué pasó? Vamos a ir a Abdías. Ahora sí vamos al profeta Obadyahu. ¿Ok? Vamos a buscarlo allá. Y vamos a ver qué nos tiene para decir y por qué el profeta se la dedica como aparentemente de esa manera a Esaf. Vamos a ver. Antes de empezar a leer, quiero entonces hacer ese último conector. Recordemos o tengamos presente que el monte de Sair, el monte de Esaf, es el monte del macho cabrío. Es el monte de Edom, es el monte de toda nación fuera del pacto. Es el monte de esa mezcolanza de pueblos que están fuera del pacto, fuera del Dios de Israel, que no tienen nada que hacer allí. ¿Ok? Ahora sí, vamos a leer. Dice el versículo 1, visión de Obadiah. Así dijo Hashem, Adonai Elohim, a Edom. Oh, Abdías, Obadiah. Así dijo Adonai Elohim. Fíjense qué interesante que allí aparecen las dos palabras. Sale el nombre propio de Dios que es Adonai y al lado sale el nombre de las 4 letras del tetragrama Shema Meforash y sale vocalizado con las vocales de la palabra Elohim. Perdón, Elohim. Entonces esta frase se lee Adonai Elohim. ¿Ok? Voy a leerlo de nuevo. Así dijo Adonai Elohim a Edom. Así dijo Adonai Elohim a Edom. Noticia o escucha, anuncio, hemos escuchado de parte de Hashem. ¿Y qué dice a continuación? Mensajero enviado. Y un mensajero entre los gentiles fue enviado. Pero la palabra que sale ahí, mensajero, es muy curiosa, porque la palabra es tzir en hebreo, y tzir tiene que ver con la idea de un eje, alguien que traza como una línea. Ahora que dice, levántense y nos vamos a levantar contra ella para la guerra. Ojo, ¿contra quién? Contra Edom. He aquí, pequeño te he puesto entre los gentiles. Así dice, ¿no? Despreciado eres tú mucho. O sea, que es una cosa insignificante. ¿Qué dice a continuación? Lo premeditado de tu corazón es lo que te ha elevado, te ha puesto en lo alto. ¿De acuerdo? Habitante de las fisuras de la roca, que tienes en las alturas tu habitación, el que dice en su corazón, ¿quién me va a derribar a la tierra? ¿Ya? Por eso estamos hablando de la montaña de Sair,
la montaña del macho cabrío, la montaña de todas las mezcolanzas ideológicas, ¿ya? Judaísmo con helenismo, con creencias paganas propias, etc. Ahí está representada toda la humanidad que está de espaldas a Dios, ¿ok? Y están diciendo en su corazón, estos ecuménicos de hoy, ¿quién nos va a bajar a nosotros de nuestra carga, no? ¿Quién nos va a bajar a nosotros? Nadie. Aquí estamos uniéndonos todos. Y por eso hoy hablan de concilios ecuménicos. ¿De acuerdo? Ve que el taoísta con el Dalai Lama y el Papa y el otro, el rabino fulano y tal, están haciendo coaliciones religiosas. Todo para dominar al mundo, porque como decía un artículo hace poco, los únicos dos elementos que mantienen al mundo dividido es la moneda y la religión. Y cada vez más, ya hubo el intento del euro, el dólar todavía domina, por allá se están consolidando en el oriente mercados en yuan, etcétera, ¿cierto? Y se van como consolidando unos cúmulos regionales, ya en términos de monedas, y lo mismo está pasando con las religiones, con las creencias. Se están dialogando, bueno, tranquilo, tú también entras, no te preocupes, el lobby gay también, ellos tienen aquí entrar en el cielo, no importa, etc. Y se está abriendo puertas a cuanta religión y culto haya para hacer una gran hermandad ecuménica, como la que pasó aquí, ¿ya? Y todo el que no pertenezca a esta unidad es declarado enemigo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, con toda razón, el apóstol Pablo vuelve y dice allá en Romanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Amén. ¿De acuerdo? Nosotros venimos a ser enemigos de Dios. Que Dios, por el puro beneplácito de su voluntad, ha hecho una excepción con nosotros y ha levantado contra nosotros los cargos, eso es otra cosa. Aleluya. Lo ha quitado de encima de nosotros, pero venimos de esa mala entraña, ¿no? Entonces dice, mira lo que viene aquí a continuación que hablaba ahorita con la hermana acá. El versículo 4 a mí me impactó muchísimo porque fíjense, aquí en este verso hoy se puede leer de una manera supremamente significativa, moderna, tecnológica si lo quieres. ¿Qué dice el verso 4? Si tú pones en lo alto como el águila, si te elevas como el águila, y si entre las estrellas pones tu nido, de allá te haré bajar, dice el Señor. Eso es impresionante. Miren hoy, la élite mundial ecuménica del poder, todo este clúster entre masones, con Illuminatis, con religiones, con todo, está concentrando el poder económico del mundo y las religiones del mundo. Y ya hay un proyecto que está plasmado, que se va a ejecutar, que se llama Marte 2032. De hecho, un colombiano que se matriculó allí, creo que va a ir allá. Está ahí en la lista. Va a ser Marte de allá. 2032, Marte 2032. Si tú pones las cosas en perspectivas, yo pienso que este mundo incrédulo no ignora lo que le viene encima. ¿De acuerdo? El juicio de Dios que le viene encima. Amén. Y lo que está buscando es la manera de escaparse de este planeta. Amén. Sí. ¿Ya? Porque cree que se va a poder escapar. Y mira lo que está diciendo aquí el profeta. Lo otro va. Si te elevas como el águila y aún entre las estrellas pones tu nido, de allá te hago bajar. Está bueno. Esto es impresionante. Se bajará. Es decir, ¿verdad? mira que el famoso Stephen Hawking, el paralítico ¿verdad? Atrevido, ¿verdad? Ya anda diciendo, no, que hay que emigrar de la Tierra porque a la Tierra le quedan 40, le quedan 100 años. La mayoría de los científicos del mundo hoy están de acuerdo que la Tierra no va a pasar más de 100 años. Nada más a nivel científico, repito. Si la Tierra sube 2 grados más su temperatura, se muere como el 40% de los cultivos del mundo. Ya, la Tierra se vuelve incultivable. Estéril. Porque ya la planta no soporta ese calor. Ya se está hablando de migrantes climáticos. La India ya está empezando a migrar. Ya la India se está volviendo invivible. ¿De acuerdo? Y todo eso hace parte de la visión económica del mundo. Entonces esta gente está diciendo, claro, con tanta gente y los alimentos escaseándose, que es la mentira que le han vendido al mundo, que los recursos son limitados y la demanda es ilimitada, con todas esas patrañas, ¿verdad?
lo que están viendo es que uy, aquí se nos va a salir esto de control. Por eso han querido aplicar control de natalidad de muchas maneras. Liberan virus, vacunas, ponen a trabajar a la mujer, le meten el feminismo por delante para que la mujer no piense en tener hijos ni nada. Y con todas esas estrategias lo que están tratando es de que extender un poco más, ganar un poco de tiempo hasta que ellos puedan salir de aquí al planeta. ¿Ya? Y largarse por otro lado. Miren que ya se inventaron este famoso planeta, esta nave que Asgardia, la primera nación espacial. ¿De acuerdo? Está la Estación Espacial Internacional también. ¿Ya? Que aunque no puede albergar a muchos, pero allá se pretenderá refugiar cualquier otro malvado millonario que quiera seguir haciendo la suya o que crea que puede escapar del poder de Dios. Así es. Y ya Dios le está diciendo aquí a Esaú, a Edom, de allá te hago bajar, no me importa donde te vayas. Cuando vea que Vete a Neptuno si quieres, ¿verdad? Vete a Plutón si quieres. Vete a otro sistema solar, de allá te hago bajar. Esto es un parón serio que le está mandando Dios a Esaú, es decir, al sincretismo y al ecumenismo y a la concentración del poder y a todo lo demás. Por eso espiritualmente podemos entender por qué Dios le dijo, oye, esa pelea con Edom no te la vas a gastar tú, yo mismo la voy a librar. ¿Ya? En el futuro, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Y Edom ya no va a ser solo esa montaña allí, Edom va a ser todo el planeta. ¿De acuerdo? Así como hoy sabemos que Egipto no es hoy solo el país de Egipto, sino que es el mundo entero. Entonces así de la misma manera Esaú o Edom ya no es esta montaña aquí, porque si fuera por eso le mandan una bomba atómica y lo acaba. Ahora, históricamente tú no puedes interpretar. Ya no puedes tomarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya ahí es donde saltamos de lo histórico y gramatical y literal a lo espiritual. Porque si fuese por lo literal y lingüístico que está ahí, no tendría sentido. Ya pasó. Ya pasó. ¿De acuerdo? Ya de hecho Israel conquistó el territorio de Edom. Y ya no existe. Y ya no existe Edom como pueblo. Entonces, ¿en dónde quedó esa profecía? ¿O para quién es entonces? ¿O es que ya pasó? No, esto no ha pasado. Esto no ha Porque pasado. está escondido y va a aparecer. O es que está escondido y va a aparecer de algún lado así de la nada, ¿no? Bien, miren cómo esto se va poniendo interesantísimo, ¿verdad? La profecía entonces que Dios está dando aquí tiene una conexión espiritual con lo que pasó allá en la historia de Jacob y Esaú. Acuérdense que hoy estamos leyendo esa parashá en la que Jacob se enfrenta con el Ish, ¿se acuerdan? Y viene el Shahar y lo libra y todo lo demás, y ahí quedó algo pendiente. Ese personaje que luchó contra Jacob le dijo, tranquilo, que ya no es Jacob, es ahora Israel. Eso es una lucha espiritual que está casada a futuro. Eso está para el futuro. Pero tranquilo, Jacob, la cosa no es contigo. La cosa va a estar en contra del que se llama Israel, y es Mashiach. Y por eso aquí, hoy vamos a ver, a seguir leyendo porque hay que leerla toda, todo el contenido de esta palabra hermosísima que tiene ya ahora implicaciones universales. O sea, perdón, pregunto, disculpa. El ángel, el enemigo que salió en Génesis 32, hoy es, No, fue una potestad que envió Esaú. por eso, la potestad que envió esa Sí. está en Génesis 32 cuando lucha contra, El enemigo, la guerra contra Satanás, es la, es la potestad que gobierna a Edom. a Edom. Ok. Es decir, a la humanidad. Es que por eso Pablo en Efesios dice, oye, nosotros antes de ser rescatados hacíamos por naturaleza los pensamientos de la carne y del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Edom, si lo quieres llamar. ¿Sí ves? Que ya vimos que es Adán, que Claro. es el hombre. Que es el hombre entonces, pero encima del hombre el hombre está cautivo. Adán es cautivo de Edom. ¿De acuerdo? ¿Ya? Adán cautivo de Edom. Y ahora lo entendemos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Y por eso inclusive el profeta con toda razón se llamaría Obadiah, siervos de Yah, en contraste con los siervos de Satanás, digámoslo así, con la humanidad que está esclavizada. Bien, sigamos leyendo.
Dice el 5, ¿qué dice el 5? Léalo. Si ladrones vinieran a ti por robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Continúen. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Sab? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Siga. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Ok. Fíjense que toda esa profecía la han traducido en pasado. Y todo eso se puede leer en futuro. Amén. ¿Te das cuenta? Porque sí, si tú lees ahí, oye, comieron tu pan, ya eso entonces pasó. como que ya pasó. Pero toda esa profecía ha de leerse en futuro. Im ganavim ba'ulecha im shodrei laila ech nidmeita alo yignebu dayam. Todo eso lo está poniendo a futuro. Bueno, dice, cuando viniesen los ladrones a ti, o si llegasen a venir o si no los que son saqueadores de la noche, ¿cómo quedarás? Está diciendo en futuro, en pasado. ¿Acaso no se van a robar en el futuro lo que a ellos les satisfaga? Y dice, si viniesen los vendimiadores a ti, ¿acaso van a dejar algo pendiente? Está en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser rebuscado Esaú? ¿Y cómo van a ser extraídos sus cosas escondidas? Todo eso leyéndose en futuro. Acuérdense la regla del Becatal, ¿ok? Bien, hasta el límite te enviaron o te enviarán. Hasta el límite te enviarán todos los hombres de tu pacto. Está en futuro. Hasta el límite te enviarán todos los hombres de tu pacto. Te harán subir. Pelearán por ti los hombres de tu paz. Dice literalmente. Tu pan pondrán. Así está en futuro. Mazor tachteja. Como algo que escasea debajo de ti, dice. Eich bunabo. No hay forma de razonar con él. Eso está en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces ahora dice el 8. ¿Acaso no en aquel día, dice Hashem, acaso no yo voy a destruir los sabios de Edom? Esto es potente, hermano. ¿Acaso no en aquel día voy yo a destruir, a desaparecer a los sabios de Edom? ¿Qué es Edom entonces? ¿Es esta pequeña montañita al sur de Israel? No. Señor, Dios va a pelear con un pequeño pobre pueblecito ahí de nómadas campesinos. No, olvídate. Ya, la sabiduría de Edom es la sabiduría de este mundo incrédulo, de este mundo que le sirve a Satanás. Pero fíjate, lo están pensando en que unos científicos dijeron que va a haber un gran terremoto en el mundo. Todo eso se lo inventan. O sea, por eso aquí es. Sí, me dijo un señor, me dijo, no hay que va a ser, yo no sé si ahora en estos días, mira, yo no creo en eso, yo creo que está bien. Así es, aquí nos está diciendo. ¿Por qué? Pueden inventarse, mire, ahora en internet y en Facebook hay gente de este tema de las conspiraciones. No, que hay un proyecto que se llama HAARP, que es el que causa terremotos en el mundo, que rayos, que no sé qué. Sí. Mira, puede inventar lo que sea. Invéntese lo que quiera. Ayer que leíamos en Apocalipsis que en el mundo van a clamar a las montañas caigan sobre nosotros y cúbranos de la ira del Cordero, porque ha venido el día de su ira. El día de la ira del Cordero es esto que está hablando acá el Señor. ¿Ya? Dice, ¿acaso no en aquel día? ¿Cuál día? El día del Señor. No hay otro, no, esto no está hablando de fecha, no está hablando de tiempo cronológico, está hablando del día del Señor. ¿Acaso no en aquel día yo voy a desaparecer a los sabios de Edom y la inteligencia del monte de Saf? Bueno. ¿Ya? Fíjense. Pero fíjate lo que pintaron en el Marte. Hicieron
como unos animales. Sí, sí. Pusieron una cara que eso es mentira. Claro, todas esas Pusieron cosas, una cosa de luz, todo eso es falso, todo es eso, mentira. claro, entonces están creando ahora Que hay agua, no hay agua, eso es el mito mentira. ovni, el mito no sé qué, que tal, que el otro, y todo es un rollo, repito, Horrible. tratando es de distraer al mundo para ellos escaparse. Ya que una mujer que fue allá, una mujer no sé qué, entonces es mentira. Se van a Sí. matar, vamos a ver, para el suelo. Correcto, y aquí está diciendo entonces que Dios va a destruir a los sabios de Edom y a la inteligencia de Esab. Mira lo que sigue. Dice, de Hatuk Boreija Taimán. Mira lo que ahí menciona el Taimán. ¿Sí ves? ¿Qué dice el 8? Temerán, ¿cierto? Tus valientes de guerra en el Taimán. ¿Dónde es el Taimán? Por acá abajo. Sí, pero no está hablando entonces de que allá, porque tú vas al Yemen hoy, eso es un pueblo pobre. Ya, es un pueblo miserable en términos de monetarios, ¿no? No tienen nada. Está allá en medio de la nada, el desierto. Pero ¿qué significa el Taimán? El Taimán está simbolizando, como lo mencionaba ahorita, el refugio de todos los que salieron huyendo de la tierra o de aquí. Entonces el Taimán es el último fortín, ¿de acuerdo? Y miren el escape de donde se va a ir el remanente de Edom, ¿de acuerdo? ¿A dónde se va a ir el remanente de Edom? Al Taimán. Pero Y allá el Taimán no es allá la península arábiga, ¿de acuerdo? El Taimán va a ser el último resquicio al que se va a ir a refugiar los sabios, los fuertes y todo lo tal. ¿Y qué está diciendo? Que cuando venga el día de la ira del Señor, toda esa gente va a temblar de miedo. ¿Y ven? El Taimán ahora es cualquier. El Taimán es el Yemen. Es el escape, la escapatoria. Ah, pero hoy. O sea, hoy. Ah, no, sí, hoy debe estar configurándose de alguna manera, repito, una élite que se va a poder escapar. ¿Ya? No te voy a decir que sea la Estación Espacial Internacional o un lugar, nada, Sí. pero es la élite. El Taimán está simbolizando aquí la élite. El escape. Y por eso es que vamos a leer el profeta Habacuc, y ahí es donde podemos entender por qué dice lo que dice acerca del Taimán. Entonces, que esto es maravilloso, esto es espectacular. Mira lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 3. Oh, esto es maravilloso, espectacular. Esos son los negocios malos. Vamos a saludar acá a los hermanos que están, a Ana Miriam Acuña, a Ana Almanza, Shalom, el profe Floridalba, mi profesor en la Universidad de Eduardo. Todo esto, oiga, esto es de altas dimensiones mundiales, repito, y esto es un mensaje escrito probablemente hace 2500 años, y ahí lo estamos leyendo y mira el impacto que tiene. ¿Qué dice Habacuc 3:3? Dios vendrá de Temán. Ah, ¿desde dónde vendrá Dios? De Temán. Desde el Taimán. ¿Qué es el Taimán? El último resquicio de la fortaleza de Saúl. Pero no es el Yemen. ¿Me explico? ¿Qué dice a continuación? Siga. Y el santo desde el monte de Parán. Ah, claro, porque el monte de Parán es Idumea. ¿De acuerdo? Parán es sinónimo de Parán es toda esta región que queda aquí, que fue luego conquistada por Idumea. Es decir, está hablando de Idumea y de acá. Entonces está viniendo desde la mayor fortaleza, el último resquicio, hasta la tierra a donde estaba. Es decir, que Dios va a arrasar con todo. No va a dejar que nadie se escape. ¿Sí ves? Vamos a Maravilloso. llegar primero a la Indumea, como dice, no te escapes. Voy a comenzar por donde te escapes. Correcto. Voy a escapar allá donde están los poderosos. Allá donde está el poder económico, el poder político, el poder que se quiere ir a refugiar. Entonces, repito, si Taimán termina siendo hoy Marte, o la Estación Espacial Internacional, o Asgardia, o cualquier otra cosa que se ingenie la élite del mundo, culpable de llevar al mundo al pecado, a la perversión y a todo, por allá va a empezar Dios. Por allá. Por ellos va a empezar. Y esos que han dicho que no, que a nosotros no nos va esto, que quién nos va a bajar de aquí, de allá te hago bajar. Ni que estaba entrando a la tierra. De allá te hago bajar. De allá a la tierra lo saca. Oiga, esto es maravilloso. Sí. ¿De
¿De acuerdo? Entonces ahora podemos entender por qué Dios dice ahí el profeta que Dios va a venir desde el Yemen. No desde el Yemen, desde el terrenal. Es desde el Teimán espiritual. ¿Ok? Ok, volvamos a Abdías entonces. Esto es maravilloso. Entonces dice a continuación, dice, para que sea cortado el Ish. Mire que ese Ish puede referirse específicamente a Satanás. Estoy en Abdías 1:9. Si tu pariente o Taimán será quebrantado. ¿Para que qué? Porque todo hombre será tallado del monte, Ojo, traído de... ahí traducen, todo hombre será cortado del monte de Sab. Talado, sí, talado del monte de Saco. Cortado, dice en hebreo. Es importante diga cortado porque es la pena que se aplicaba cuando alguien era echado del pueblo, ¿no? Entonces está diciendo, para que sea cortado el Ish del monte de Sab. Oiga, espectacular. ¿Cierto? Esta palabra Ish es el mismo Ish que luchó con Jacob. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo? Para que sea cortado el Ish del monte de Saf. Entonces ahí no es para que sea cortado el hombre o cualquier varón. Está hablándote de ese Ish de la No monte. dice literalmente. En hebreo dice así, para que sea cortado el Ish del monte de Saf. Así dice. No dice todo ni No dice ni todo, ni cualquier hombre, ni cada hombre, no. Dice, para que sea cortado el Ish del monte de Saf. Baja, esto es fuerte. Ya, esto no es cualquier cosa. Aunque Ya. no tiene artículo definido. Por eso el Ish es un nombre genérico. propio, claro. Un nombre propio genérico en sí mismo, Claro. no necesita artículo definido. Entonces dice, ¿a causa de qué? Por la injuria. Por el esclavo. Por la muerte, dice ahí, por la muerte. Mikatel. En hebreo dice Mikatel, que es por la muerte. O sea, el Ish va a ser quitado por la muerte. Eso es como cuando dice, la muerte de Mashiach, es como cuando dice, yo seré tu muerte, oh Gijón. Yo seré, ¿dónde está muerte, Gijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Yo seré tu muerte. Claro, yo seré tu muerte. ¿Sí ves? Entonces dice, ¿qué dice el 10? A causa de la violencia de tu hermano Jacob, ¿de acuerdo? Te cubrirá la ¿qué? La vergüenza y tú serás cortado para siempre. Satanás, papi. Esto es propísimo diablo. Sí. ¿Explico? Es el mismísimo diablo, así lo está diciendo, ¿no? Se nos es Saúl. En el día en el que tú te pares al frente, en el día en el que tengas allí quietos a los extranjeros en tu ejército y los extraños vengan a tus puertas contra Jerusalén y echen suerte contra Jerusalén, también tú serás como uno de ellos. O sea que se los va a llevar a toditos por delante. ¿Ya? ¿Qué dice el 12? Y no veas en el día de tu hermano, en el día de que él se hizo como extraño. Claro, aquí viene, hay que explicarlo. Está diciendo prácticamente como si en el futuro Satanás y su hueste dijeran, bueno, pero ¿y tú a ellos por qué los escogiste si ellos también pecaron? Destrúyelos a ellos también. Por eso está diciendo, no veas a lo de tu hermano. Es decir, no te tienes por qué ir a fijar lo que yo determiné hacer con Jacob, con Yehudá, lo que sea, porque tú no eres como ellos. Esto es algo que yo te lo tengo aquí casado desde atrás, ¿ya? Pero repito, ya no se está refiriendo a un grupo humano específico porque Dios no hace excepción de personas. Se está refiriendo al conjunto de la humanidad que está atacando a Dios y a su remanente, ¿ok? A su pueblo. Sigamos entonces. Y no te alegres por los hijos de Yehudá en el día en el que ellos hayan perecido. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Y no te alegres. Y no engrandezcas con tu boca en el día de la angustia. No vengas en la puerta de mi pueblo en el día en el que ellos les han ido mal. Y no veas tampoco tú en su maldad en el día en que les ha ido mal. Y no envíen, ¿verdad?, con su ejército en el día en que les ha ido mal. Lo repite 3 veces. Ahora dice el 14.
y no te pares sobre qué, Encrucijadas. sobre la encrucijada del camino 14. para matar a los que escapen de ella, o sea, de Yehudá, ¿no? Y no encierres a los que han sobrevivido en el día de la angustia, porque cercano está el día de Hashem sobre todos los gentiles. Ya ahí lo está especificando. ¿Qué es Edom? Todos los gentiles. ¿Sí o no? Ahí está. Eso podemos decir que es Kaal Goyim. Que es algo exactamente, pero aquí no quedó Shin, no santo. ¿Sí o no? Gentil en términos. Claro, entonces ahora ya entendemos que Esav, finalmente, que es Edom, que es equivalente a Elish. Kol HaGoyim. Elish está encima, vamos a poner aquí el Ish. Kol HaGoyim. Claro, ahora entienden por qué Pablo dice que todas las naciones, toda la humanidad hacía la voluntad del príncipe de este mundo. ¿Sí es? Del Ish. Del Ish, del monte de Zarir, del macho cabrío, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso, ¿ah? Sigamos. Entonces dice, porque cercano está el día de Hashem, cercano entiéndase fijado, no de que esté contándose días específicos ni nada. Está fijado el día de Hashem sobre o contra todos los goyim, tal como, tranquila, tal como hiciste te será hecho y tu retribución volverá sobre tu cabeza. Oiga, tal como hiciste te será hecho y tú lo que proporcionaste volverá sobre tu cabeza. Porque tal como ustedes, que dice, bebieron de mi santo monte. Sobre el monte de mi santidad, o sea, bebieron de una manera asquerosa, impúdica, etcétera, ¿verdad? Beberán todos los gentiles siempre. Y beberán, ¿y qué? Y tragarán, y estarán, ¿qué? Como si no hubieran sido. Como si no hubieran existido. Ahora dice el 17, pero en el monte del Sión habrá escapatoria. ¿Sí es? Lo que no va a ser el Teimán no va a ser escapatoria. La escapatoria no es el Teimán. En el Teimán no hay salvación. No hay salvación. En el Teimán no va a haber sabio, ni entendido, ni fuerte, ni valiente, ni nada. Eso es lo que el mundo te va a decir. Oye, ven con nosotros que acá donde estamos los buenos, los fuertes, los platudos y los más sabios. Déjate ese monte de Sion, que eso no sirve, que eso es ahí un mito. Ya, eso es un mito, eso es la Biblia, parece estar retrógrado, medieval, que no sé qué. Déjalo, ¿cierto? No, déjeme aquí, tranquilo. Eso lo recoge de una manera muy hermosa un poema que se llama Akdamut Milim, que está en arameo, y el que lo compuso en una estrofa del cántico dice: porque vendrán las naciones y dirán, oye, ¿por qué no dejas a tu amado y te vienes con nosotras? Israel les va a responder, mi amado es señalado entre 10.000, citando el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y todo este tema hermosísimo. Dice, es que mi amado no importa, yo me quedo con él, váyanse ustedes. Y es hermosísimo ese poema, se lo voy a compartir, el Piyut Akdamut Milim. Entonces, sigue diciendo que solo en el monte de Sion, que no es este montecito de aquí, ojo, porque no es la montaña de Sion donde está Jerusalén actual. Ya hemos hablado antes que el monte Sion es la Jerusalén celestial. ¿Ya? ¿Dónde podemos comprobarlo? Vamos a Hebreos capítulo 12, si lo quieren leer. Por allá en el 21, no sé si alguien por ahora lo busca. Nos dice, porque te has acercado a la ciudad celestial, a Sion. Amén. ¿De acuerdo? Donde está la miliar cantidad de ángeles. Vamos a leerlo, que ese versículo me gusta muchísimo. Hebreos 12. Hebreos 12 y vamos a ir... 22. 22, léalo. Hebreos 12, 22, pero voy a leer como preámbulo el 21, si me permite. Ok, claro. Y tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Mashiach, el mediador del nuevo pacto, de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Eso es impresionante, hermano. ¿Ya? Entonces dice, en el monte Sion, o sea, en la Jerusalén celestial, habrá la escapatoria. ¿De acuerdo? No en la terrenal. Eso es lo que cualquiera se puede imaginar. Y será que Kodesh, la santidad. Y conquistarán los de la casa de Jacob lo que les pertenecía. O sea, la herencia de ellos. O sea, es una cosa a futuro. ¿Está en futuro o no? Ahí no sabe el futuro en su Biblia. Sí. Futuro. Serán sus posesiones. Por eso lo que le pertenecía, su morashá. Y será la casa de Jacob fuego y la casa de Yosef flama. Fíjate tú, nosotros hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Ahí el fuego se refiere a que vamos a ser jueces. ¿De acuerdo? Por eso dice que será la casa de Jacob, o sea, la tribu de Judá y Benjamín, fuego, y Yosef, que es las 10 tribus del norte, Casa de estopa, dice. flama, llama de fuego. Y la casa de Saúl. Y dice, y la casa de Saúl será como la paja. ¿Ah? Y arderán en ellos y los consumirán. Es decir, que la casa de Jacob y la casa de Yosef va a arder como el fuego y se va a devorar a todo este mundo. Y los consumirán, dice. Claro. Y ni aún reliquia quedará en la casa de Sat, porque Hashem lo habló. Uf, fue impresionante. Esto es semejante sentencia contra Cúmplase. Cúmplase, ejecútase y cúmplase. Por favor, diga así a la juez. ¿Ya? Entonces dice, porque Hashem lo ha hablado. Oye, eso no tiene reversa. ¿Ya? Más reversa tiene un avión. ¿De acuerdo? No tiene reversa esto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo termina? Una pregunta antes de que Dígame. siga. Repíteme por favor el concepto de Jacob será fuego. Jacob será fuego y la casa de Yosef será flama. Estamos hablando de que el fuego es un símbolo por excelencia de juicio. ¿De acuerdo? Por eso es que dice que la casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef será flama. Es decir, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de este mundo. ¿De dónde sacó Pablo eso? De aquí. ¿Cierto? Lo está sacando de aquí. Porque vamos a juzgar al gran Ish. Al gran Ish. Y a todo su ejército, y a todos sus sabios, a todas sus potestades, a todas las cosas. Dice, si hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de este mundo? Por Dios. ¿Ya? Y Pablo le escribió a los Corintios, oye, con semejante promesa que hay aquí en Abdías, y ustedes allá yéndose a un buen incrédulo a pelear ahí como, hombre, eso es ridículo. ¿Ya? ¿Qué les pasa? ¿Cierto? Entonces ahora mira lo que dice aquí en el 19. Y conquistarán el Negev, que es esto de acá, el Negev, ¿de acuerdo? Conquistarán el Negev al monte de Sab, ¿se dan cuenta? Al monte de Sab, pero ya esto tiene implicaciones espirituales. Dice, y la Shfelá, que es la explanada llana de este lado donde están los filisteos, esta era la explanada, la Shfelá, ¿ok? Donde estaban asentados los filisteos. Todo eso lo van a ocupar nosotros, lo vamos a ocupar, pero en términos de la Jerusalén celestial, ¿ok? Dice, y conquistarán al campo de Efraín y al campo de Shomrón, que es Samaria al norte. Acuérdense que todo esto estaba poseído por el paganismo. O sea, todas las zonas que está describiendo aquí el profeta están adscritas a la paganidad, es decir, a Satanás. Por eso quiero recordar lo que está escrito, que el apóstol Pablo lo dice en Corintios 10. Tengan claro que lo que los gentiles, los hijos de Edom, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con ellos. Todo culto idolátrico donde haya imágenes, donde haya muñecos, donde haya cualquier cosa, eso es idolatría. Y eso va a ser cortado. Aquí está diciendo, toda esta zona idumea
Donde estaba el paganismo de Edom y toda la mezcolanza va a ser conquistado. Donde estaban los filisteos, conquistados. Donde estaban los efraimitas paganizados y Samaria, conquistados. Es decir, Dios va a eliminar toda impureza e inmundicia de la tierra, del territorio de sus escogidos. ¿Ya? Eso es impresionante, hermano. Ya vamos a terminar. ¿Qué sigue diciendo entonces? Benjamín y el Gilad. ¿Y qué dice el 20? ¿Y la cautividad? ¿Qué dice? De esta profecía, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Ajá. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sebarat poseerán las ciudades del Negev. Correcto. Fíjense, todo el territorio. Sarepta es en el norte, en Sidón, por acá, donde estaban todo el tiempo los fenicios y los cananeos. Ya, por acá. Y este territorio antiguamente era de la tribu de Zabulón, Naftalí y todo eso. Es decir, que todo lo que simbólicamente la tierra de Israel representaba iba a ser libre del paganismo, de la idolatría y de la servidumbre de Satanás. Y si ahora traspolamos Israel a todo el mundo, quiere decir entonces que todo el mundo será libre de toda presencia de inmundicia, de idolatría y de cualquier cosa. Porque esto tiene implicaciones universales. Estamos partiendo de una maqueta prácticamente. Esto es toda una maqueta, pero la implicación es universal. Universal. Entonces, por eso didácticamente está diciendo, hombre, todo este territorio que te estoy nombrando, todo alrededor de Jerusalén, estaba paganizado. Siervo de Satanás. Todo eso en última era territorio edomita. Pareciera que este fuera toda la tierra. Es correcto, todo esto es la tierra. Representada en Israel. Eso, en el propio mapa de Israel. ¿Ya? Entonces la Jerusalén celestial, el monte Sión, que es donde está la escapatoria, va a venir a posarse aquí y va a desplazar y va a aplastar toda la idolatría. Oh, esto es espectacular, hermano. ¿Cierto? Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué dice aquí? Y subirán, entonces dice, ¿y qué dice? Y conquistarán las ciudades del Negev, otra vez acá al sur. O sea, todo eso va a ser ocupado. Inclusive lo que no era territorio bíblico. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene el concepto de Negev, ese nombre? El Negev es un nombre que no tiene traducción en hebreo, no tiene significado, parece ser un nombre tribal, ancestral que se quedó allí. Se le llama así Negev, en hebreo no tiene significado. Aquí lo traducen como mediodía. No, nada que ver. Aquí y yo te iba a preguntar, ¿y los del mediodía poseerán el monte de Sat? No, así no dice. No, ¿dónde dice que 19. 19. No, y conquistarán el Negev. ¿Cómo? Al final del 20. Al monte de Sat. Pero el 19 arranca diciendo, y los del mediodía poseerán el Sat. No, eso está muy mal traducido. No sé qué Está diciendo, repito, está diciendo que la casa de Jacob y la casa de Yosef van a conquistar el Negev. ¿Ok? ¿El Negev qué es? El Negev, yo lo dije ahorita, era el territorio sur de Israel donde llegó a habitar Edom y los filisteos. Digan. Para los del vídeo y para todos, podríamos describir geográficamente el 19, porque en el 19 hay varios sitios, Por eso. solo en el mapa, Sí, solo mira, en el tablero, por eso dice, para mira, dibujarlos. y conquistarán el Negev. ¿Qué es el Negev? Todo este territorio aquí. Coloca el nombre. Todo esto es el Negev. Negev, aquí, Negev. Para el sur de Israel, todo lo que es de Judá para abajo es el Negev. ¿Ok? Lo de la Sefela, La Shfela, en hebreo Shfela es llanura, lo que está plano. ¿Qué es esto? La costa marítima del Mediterráneo. dice, los llanos de los palestinos. Eso. Aquí dice la llanura filistea, es lo que está diciendo. La llanura o la planicie filistea, que era territorio también de dominio pagano, era un corredor de paganismo, también va a ser ocupada. que ese es el nombre de Filistina, ¿cierto? De Filistía o de lo que hoy se llaman palestinos. Pobres de ellos, deberían cambiarse el nombre, ¿sí o no? ¿Cierto? Se están identificando con semejante juicio al final de los tiempos. Perdón, después dice, poseerán también los campos de Efraín. Efraín es aquí, al norte. Acuérdense, el reino del norte que se había separado. 19. ¿Ya? Efraín
Acuérdense que Yehudá y Benjamín es solo este remanente en medio de todo el paganismo. Es que todo se había paganizado, todo. Eso lo vimos hasta el anterior. Claro. Entonces, los campos de Efraín y Shomrón, que es Samaria, es al norte. ¿De acuerdo? Va para el norte ahora. ¿Qué dice? Y Benjamín a Gilad. Gilad queda aquí también, es parte del norte de Israel. ¿Sí ves? Ahí está. Se está diciendo, va a conquistar todo el territorio paganizado. Y la cautividad de este ejército de los hijos de Israel que está en los cananeos hasta Zarfat, y la cautividad de Jerusalén que está en Sefarad, y conquistarán las ciudades del Negev, otra vez. Mediodía, dice el tema. No, Negev es el sur de Israel. La zona desértica, desolada, donde se iba a refugiar Esaú y donde luego salió escapando para el Teimán. O sea, que te suena donde dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú. No. Lo que quiere decir es que va a destruir No, es que ahí hay un problema de traducción. Los que van a conquistar son la casa de Yosef y de Jacob, al Negev. ¿Ok? Es que está invertido el sentido. Está diciendo que los del Negev van a conquistar. No. Ellos van a ser el objetivo de la conquista. Ellos serán conquistados. ¿Ok? Bien. Entonces dice, y conquistarán, vamos al final, y ya vamos a terminar. Y subirán, ¿qué cosa? Los salvos en el monte de Sión para juzgar al monte de Esaf. Y será de Hashem el reinado. Aleluya. Como dice Pablo en Corintios, vosotros juzgaréis al mundo. Es correcto. Así es. Hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de este mundo. Aleluya. ¿Ha quedado claro, hermano? Oye, esto ha sido. ¿Qué estamos aprendiendo? No, aprendimos, pues yo entiendo de que pues, se debe entender, mirar hoy a la tierra Como una maqueta como una maqueta de todo lo que va a venir. de todo lo que va a venir. Ya, la dimensión que eso tiene universal. Así es. Bueno, vamos a terminar acá la transmisión.